Pero mis hermanos, hoy tenemos el privilegio, la bendición de comenzar una nueva serie en el libro de los Éfesos, el libro de Efesios. Y antes de entrar, mis hermanos, yo quiero que veamos un poco de contexto de dónde nace esta iglesia. La iglesia de Éfeso, podemos ir al capítulo 29, ahí en 19, perdón, del libro de Hechos. Y, hermanos, esta serie que queremos empezar hoy, nuestra oración como pastores es que Dios use esta carta, mis hermanos, para que nosotros podamos ver las profundidades, las riquezas del Evangelio y que eso nos lleve a aplicarlo en cada área de nuestras vidas. Eso es lo que Pablo quería, mis hermanos, cuando escribió esta carta. Su deseo y oración era que ellos conocieran más a Dios, que ellos vivieran para su gloria. Y en Hechos 19 vemos el comienzo de esta iglesia en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Esta era una iglesia, o una ciudad, idólatra. En esta ciudad de Éfeso estaba el templo de la diosa Diana, que se conocía como las 7 maravillas del mundo antiguo. Pablo pasó 2 años, hermanos, 2 años enseñando el Evangelio y la palabra del Señor en esta ciudad. Y fue tanto el impacto de la predicación del Evangelio que muchos de los que practicaban la magia en esta ciudad abandonaron y quemaron todos sus libros y se convirtieron a Cristo por medio de la predicación fiel del Evangelio de Pablo. Una ciudad idólatra a tal nivel que se hacían tampecillos de la diosa Diana. Y hubo un gran alboroto en esta iglesia un día. Pablo estaba predicando el Evangelio, la palabra se estaba siendo extendida por el poder del Espíritu Santo y las personas comenzaron a venir a los pies de Cristo. Pero eso trajo consecuencias, mis hermanos. Vemos ahí que un platero llamado Demetrio ganaba mucho dinero vendiendo tampillas de la diosa Diana, vendiendo los tampecillos. O sea, era un negocio lo que tenían. Y el Pablo está predicando fielmente el Evangelio. Muchos llegaron a convertirse, muchos llegaron a dejar la idolatría y comenzaron a servir a Cristo. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? El negocio estaba siendo afectado. El negocio estaba siendo afectado. El negocio de los plateros estaba en peligro. Y no solo eso, también el templo de la diosa Diana estaba en peligro. Esto causó el arresto de Gayo, de Aristarco, que eran compañeros de viaje de milicia de Pablo. Y Pablo, al enterarse de esto, quería ir, pero los discípulos se lo impidieron. Y dice que la gente estuvo allí, mis hermanos, gritando por 2 horas. Y miren lo que gritaba: grande es Diana de los Efesios. A este nivel estaba la ciudad de Éfeso, mis hermanos. La idolatría, quitando a un lado el Evangelio de Cristo, pero por el otro lado el apóstol Pablo y sus compañeros predicando el Evangelio de Cristo. Timoteo pastoreó esta iglesia durante aproximadamente 1 año y medio. Primordialmente, mis hermanos, para contrarrestar la falsa doctrina que había sido infiltrada por posiblemente unos pastores que se llamaban Himeneo y Alejandro, unos líderes falsos. Esta iglesia de Éfeso, mi hermano, se habían infiltrado fábulas, se habían infiltrado ideas contrarias a lo que la Biblia enseña. Había prohibición del matrimonio, prohibición de abstenerse de algunos alimentos. Y también, si vamos al capítulo 3, y lo vamos a ver en el desarrollo de la carta, había un problema racial, un problema entre los judíos y los griegos. Se peleaban para quién era la promesa. Y Cristo dice: no, ya no hay judíos
Ya no hay griego, sino que de ambos pueblos hemos hecho uno para la gloria del Señor. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora, mis hermanos, ¿por qué un poquito de contexto? Porque quiero que veamos la importancia de conocer la sana doctrina y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Años más tarde, Pablo fue encarcelado en Roma y escribe una carta a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso. Esta carta, mis hermanos, se divide en dos partes. Si usted va al capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 3, usted va a ver una narración teológica y profunda de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y después, luego, en el capítulo 4 al 6, Pablo nos habla de cómo debe lucir ese evangelio en nuestra vida. O sea, es una parte teológica y otra parte práctica. Pablo no solo quería, mis hermanos, que esta iglesia entendiera la grandeza y la profundidad del evangelio, sino que también la pusieran en práctica. Y es nuestra oración, mis hermanos, que por medio de este camino de unos 15 o no sé cuántos sermones vamos a predicar de esta serie, que seamos ministrados por la palabra del Señor. Sugel Michelén, el pastor Sugel Michelén, hablando de esta carta a los Efesios, mire lo que dice, mis hermanos. La carta a los Efesios es una especie de casa del tesoro del Nuevo Testamento, donde los creyentes pueden ir no simplemente para contemplar como un museo de riquezas que solo se puede ver, pero no tocar, sino que más bien para contemplar allí todos los recursos que como creyentes hemos obtenido o hemos sido hechos partícipes por la gracia de Cristo. Un comentarista llamado Stuart Joyce, hablando de Efesios, mire lo que dice. Cuando un cristiano comienza a entender la carta de los Efesios, algo maravilloso ocurre en su vida espiritual. Al comprender cuán rico es el Cristo, comienza a ser lleno de gratitud y de gozo y ya nunca envidia a los no cristianos otra vez. Él ve lo que significa vivir como creyente en el mundo de hoy. Viene a ser estable en su entendimiento doctrinal y él dice, en resumen, Efesios produce la clase de cristianos que necesitamos. Efesios produce la clase de cristianos que necesitamos. Y esa es nuestra oración, mis hermanos. Como pastores, nuestra oración es que caminemos juntos por esta carta y podamos deleitarnos, podamos gozarnos en ver las bendiciones y riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Vamos a orar, mi hermano. Amado Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Padre, venimos débiles, imperfectos, clamando a ti que el poder de tu Espíritu Santo ministra a tu iglesia por medio de tu palabra, Dios. Úsanos para ser claros, precisos, concisos y que podamos gozarnos en ver las riquezas, las bendiciones, los beneficios que tenemos como tus hijos, Señor. Glorifícate, Padre, quita toda distracción, prepara nuestros corazones, Señor, y transforma nuestras vidas mientras estudiamos tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando venía para acá, abrí mi Facebook y vi una frase en el estado de una de las personas, de uno de mis amigos en Facebook, que decía, estoy bendecida. Y tenía una foto de sus hijos, una foto de un tráiler del negocio que habían hecho. Y si usted abre sus redes sociales, mis hermanos, probablemente encuentre varias personas con esta frase: gracias, Dios, por todas tus bendiciones. O estoy bendecido.
Puede ser que tengan una foto de su auto, una foto de su moto, de su nueva casa, de su nuevo trabajo, de algún viaje, de alguna pertenencia. Y, hermano, estas son bendiciones que Dios en su bondad nos permite. O sea, Dios en su gracia permite que nosotros disfrutemos de lo que Él ha creado. Pero la pregunta es si hay bendiciones mayores que estas. Si hay bendiciones mayor que la salud, si hay bendiciones mayor que el auto, si hay bendiciones mayor que la casa. ¿Son esas las bendiciones por las que Cristo tuvo que venir a morir en la cruz, mis hermanos? ¿Son esas realmente las bendiciones que nos ha dado Cristo? Si yo le pregunto, hermanos, ¿cuáles bendiciones tienes en Cristo? ¿Qué usted diría? ¿Qué usted diría? Y es eso lo que queremos ver en el pasaje de hoy, mis hermanos. Queremos ver las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Es por eso que le he puesto por título a este sermón: en Cristo tenemos toda bendición espiritual. En Cristo tenemos toda bendición espiritual. Y si usted está tomando nota ahí, no sé si pusieron la idea central ahí, pero bueno. Si usted está tomando nota, lo que yo quiero convencerle a ustedes, mis hermanos, mientras predico o mientras doy esta enseñanza, es una idea simple. Y la idea es la siguiente: en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual para alabanza de su gloria. Eso es lo que yo quiero convencerle a ustedes en esta mañana o en esta tarde ya. Que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual para alabanza de su gloria. Y estaremos viendo, mis hermanos, tres puntos en el día de hoy. El primer punto es que fuimos escogidos por el Padre para alabanza de su gloria. Fuimos escogidos por el Padre para alabanza de su gloria. Y el segundo punto que estaremos viendo es que fuimos redimidos por Cristo para alabanza de su gloria. Y el tercer punto que estaremos viendo es que fuimos sellados por el Espíritu Santo para alabanza de su gloria. Veamos en primer lugar, mis hermanos, vaya ahí conmigo del capítulo 1 de Efesios, versos 1 al 6. Y Pablo comienza con estas palabras: Pablo, apóstol de Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Dios, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo comienza presentándose como un apóstol, o en el original como un mensajero. Esto era un título, mis hermanos, que sirve o servía oficial para demostrar su autoridad. Esto significaba que Pablo había sido testigo ocular de Cristo. Pablo tenía la autoridad de Cristo mismo como apóstol para que su mensaje fuera escuchado. Pero no era por autoridad humana. ¿Qué dice el versículo? Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por la voluntad de quién? De Dios. Mis hermanos, Pablo está reconociendo desde el inicio que las palabras que van a decir, que todo lo que nos va a enseñar en Efesios no proviene de su autoridad, sino de la autoridad de Dios. Lo que significaba, mis hermanos, que al Pablo ser apóstol del Señor tenía que ser escuchado. Tenía que ser escuchado. Pablo tenía la autoridad dada por Dios. Él era el apóstol no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Ahora, Pablo es quien escribe. Pero ¿quiénes son los que reciben esta carta? Dice el versículo: los santos que están en Éfeso y que son, ¿qué? Fieles en Cristo.
Pablo está dirigiéndose, mis hermanos, a los creyentes, a aquellas personas que habían sido redimidas, que habían sido convencidas de pecado y habían venido a los pies de Cristo. Y luego Pablo les recuerda ese favor inmerecido que habían recibido de Dios por su gracia, y también les recuerda la paz y la armonía y reconciliación que tenían con Dios. Ahora, mis hermanos, esos son los primeros 2 versículos. Luego del versículo 3 al 14, en el original eso es una sola oración. Una sola oración. Y aquí Pablo lo que está expresando la gratitud y alabanza por las bendiciones que habían obtenido en Cristo. Y miren cómo Pablo comienza, versículo 3. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿O necesitan un cafecito cubano? Vamos a ver, mis hermanos. Versículo 3. Miren cómo comienza Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo comienza Pablo, mis hermanos? Comienza alabando a Dios. Pablo comienza alabando a Dios. Ahora, mis hermanos, Pablo no estaba aquí en Spring Hill. Pablo no estaba en Tampa. Pablo estaba preso. En medio de esa dificultad, pero en medio de esa dificultad, Pablo está alabando a Dios. Fácilmente, mis hermanos, Pablo podía estar quejándose, diciendo, hermano, yo estoy aquí en necesidad, con frío, estoy aquí padeciendo. Sin embargo, Pablo comienza diciendo, bendito sea Dios, alabado sea Dios. Hermanos, nosotros debemos alabar a Dios en medio de cualquier situación, porque Él merece nuestra alabanza. Pablo alaba a Dios, Pablo estaba agradecido, estaba bendiciendo, pero la pregunta es, ¿por qué Pablo estaba agradecido? ¿Por qué Pablo estaba alabando a Dios? Versículo 3, leámoslo nuevamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo estaba agradecido, mis hermanos, y alababa a Dios porque en Cristo tenía toda bendición espiritual. Pablo podía estar sufriendo, Pablo podía estar padeciendo, pero estaba agradecido porque reconocía que en Cristo, Él y todos los que habían venido a Cristo estaban completos. No necesitaba nada más, mi hermano. Hermanos, nuestras bendiciones no son terrenales. Nuestras bendiciones no son pasajeras, mis hermanos. Nuestras bendiciones no es tener miles de dólares en la cuenta, no es tener una casa de 5 cuartos con acceso privado, piscina. Si Dios te permite, amén y gloria a Dios. Pero nuestras bendiciones son espirituales y están reservadas en Cristo, mis hermanos. No son temporales, sino son eternas. Hermanos, no debemos ignorar las bendiciones que tenemos en Cristo. Si nosotros olvidamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, no podremos apreciar ni nos podremos gozar en la salvación que tenemos en Él. No podrás enfrentar las dificultades de este mundo, no podrás vencer las tentaciones de este mundo, ni los retos que trae este mundo, si te olvidas de que en Cristo has sido bendecido con toda bendición espiritual. ¿Pero en dónde has sido bendecido? En los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Ahora, mis hermanos, otra pregunta que surge es, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales? ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Y eso es lo que Pablo comienza a hacer en los próximos versículos, del versículo 4 en adelante. Él comienza a describirnos cuáles son esas bendiciones. Versículo 4. Porque Dios nos escogió
en Cristo. ¿Cuándo dice ahí? ¿Cuándo? Versículo 4. Antes de la fundación del mundo. Aquí vemos, mis hermanos, la primera bendición que nosotros tenemos. Y es que hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de que todo fuera creado, antes de que tú nacieras, antes de que tú pensaras, Dios, te había escogido desde antes de la fundación del mundo. La palabra escogido, mis hermanos, significa que Dios seleccionó. Indica que Dios no solo escogió por sí mismo, sino para Él mismo. Y para alabanza de su propia gloria. Y Pablo comienza, mis hermanos, con esta doctrina de la elección. Y esta doctrina, mis hermanos, puede escandalizar a muchos. Esta es una doctrina odiada. Esta es una doctrina que muchos pastores hoy en día no quieren hablar. Muchos han dicho que esta doctrina puede causar divisiones dentro de la iglesia. Pero ¿saben por qué muchos no hablan de esta doctrina, mis hermanos? ¿Saben por qué? Porque esta doctrina humilla y destruye cualquier mérito humano para ganar la salvación. Por eso nos la enseñan. Porque nos destruye, nos tira al piso y nos dice, tú no puedes salvarte. Por eso nos enseña esta doctrina, mis hermanos. Esta doctrina demuestra que la salvación es solo de Dios y de Cristo, mis hermanos. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Efesios 2:1, y Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban, ¿qué? Muertos. Pablo alaba a Dios por su elección soberana desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. La doctrina de la elección, mis hermanos, es fundamental para nosotros como iglesia. Si nosotros echamos a un lado y la echamos por tierra la elección, echaremos todas las doctrinas de esta iglesia. Porque si no fuera por la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos, todavía todos nosotros estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos como hijos desobedientes, en pasiones de nuestra carne. Éramos hijos de iras. Pero Dios en su amor nos tenía predestinados para ser salvos por medio de Cristo. Si estás en Cristo, mis hermanos, alaba a Dios por la elección. Dale gloria por Él haber pensado en ti desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú ni siquiera habías nacido. Cuando tú ni siquiera tenías la capacidad de razonar y de pensar. Cuando este mundo no había sido creado, Dios, por su amor y su gracia, había pensado en ti. Pero si continuamos leyendo el versículo 4 al 6, nos da la razón por la cual fuimos escogidos. Empieza con un para. Versículo 4 dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Para qué, mis hermanos? Para alabanza de su gracia, con la cual gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Pablo vuelve a hablar de la elección y nos dice que fuimos predestinados, mis hermanos. Y esta palabra en el original lo que lleva es la idea de que Dios había trazado una línea de antemano. Lo que significa, hermano, que si estamos en Cristo es porque Él trazó de antemano que tú y yo estuviéramos hoy aquí alabándole. Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios ha tenido misericordia con nosotros, mis hermanos.
La doctrina de la elección es importante, mis hermanos. Y más que un debate teológico doctrinal, nos recuerda y nos muestra el amor incondicional de Dios por sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y lo único que debe llevarnos a preguntar es: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hermano, la doctrina de la elección lo que debe hacernos es humillarnos y hacernos humildes, reconociendo que no hay nada en nosotros que podamos hacer para ser salvos, sino solo venir a los pies de Cristo arrepentidos y confiando en la obra perfecta de Cristo. Esta doctrina, mis hermanos, debe darnos aliento, debe darnos esperanza, nos muestra la soberanía de Dios en la salvación. Pero ¿para qué fuimos escogidos? ¿Para qué fuimos escogidos? 3 cosas dice el pasaje. Primero, para ser santos y sin mancha delante de Él. Para ser santos y sin mancha delante de Él. El pastor MacArthur dice: esto describe tanto el propósito como el resultado de la elección divina de los que habrán de ser salvos. Las personas injustas o culpables son declaradas justas. Los pecadores indignos son declarados dignos de salvación. Todo porque Él los escogió. Hermanos, esto debe sorprendernos. Fuimos elegidos, apartados, cuando no queríamos buscar a Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora Cristo nos ha declarado justos, inocentes ante el Padre. Gloria a Dios, mis hermanos. Porque si dependiera de ti y de mí, mis hermanos, no tuviéramos esperanza. La segunda cosa que dice el pasaje, por lo que fuimos escogidos, es que fuimos escogidos para ser adoptados como hijos. Adoptados como hijos, mediante Cristo, conforme a su voluntad. Hermano, nuestro estado ante el Padre, ante Dios, es de hijos. Tenemos toda la bendición de nuestro Padre Celestial por medio de Cristo. Que hay una relación de padre e hijo, no de enemigo, sino de hijos. Y hermano, y pudiéramos pasar a hacer 20 sermones de estos pasajes. Pero lo que queremos que entendamos es que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, hermanos. Y la tercera razón y la máxima razón por la cual fuimos elegidos es para la alabanza de la gloria de Dios. Para que su nombre fuera exaltado, para que su nombre fuera glorificado. Fue la intención de Dios, mis hermanos, y fue su voluntad la que te salvó. Hermanos, Dios te eligió a ti, tú no lo elegiste a Él. Dios te eligió a ti, tú no lo elegiste a Él. Fuimos predestinados en amor desde antes de la fundación del mundo. Y todo esto, mis hermanos, versículo 5, conforme a la buena intención de su voluntad. Fue por la voluntad propia de Dios, no por la nuestra, fue por su amor, fue por su intención que fuimos escogidos para ser, ¿qué? Santos y sin manchas y ser adoptados como hijos para alabanza de su gloria. ¿No te sorprende esto, mis hermanos? ¿Sabéis que desde antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuera hecho, Dios había pensado en ti? ¿Cómo respondes a esto, mi hermano? Hermanos, Cristo no murió en la cruz para darnos riquezas, ni para darnos salud en esta vida terrenal, ni una vida placentera. Él murió en la cruz para hacernos santos y declararnos justos ante el Padre. Vivimos en este mundo, disfrutamos de todo lo que Él ha hecho, pero recordemos, mis hermanos, que todo esto es temporal. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Nuestras bendiciones son espirituales
son eternas y están aseguradas y garantizadas en Cristo, mis hermanos. Disfrutémonos. Hermanos, somos ciudadanos del cielo, con todos los derechos. Podemos relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Tenemos el poder de Él mismo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y ahora podemos gozarnos en la esperanza de que en Cristo hemos sido bendecidos. Si somos creyentes, mis hermanos, nuestro mayor deleite, lo que debe producir más gozo en nuestra vida, es saber que en Cristo estamos completos. Completos, mis hermanos, completos. Nada en este mundo pasajero podrá añadir a lo que Cristo ya hizo por ti. En Él estamos completos. Y esta es la primera bendición que vemos en este pasaje. Que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, para ser adoptados como hijos, para alabanza de su gloria. Veamos en segundo lugar, mis hermanos, la segunda bendición que Pablo nos muestra en este pasaje. Y es que fuimos redimidos por Cristo para alabanza de su gloria. Vaya conmigo, mis hermanos, ahí al versículo 7. Versículo 7 en adelante hasta el 12. Y Pablo comienza diciendo en Él, haciendo referencia a Cristo, tenemos redención mediante su sangre. La redención es otra de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Hermanos, todos los seres humanos, si nosotros vemos la Biblia, nacen condenados, nacen en pecados. Hemos heredado el pecado de Adán, pero también pecamos por herencia y pecamos por acción. ¿Quién de ustedes no peca? ¿Alguien puede levantar la mano si alguien de ustedes no peca? Ok, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, todos, hermanos, estamos en pecado. Todos hemos transgredido la ley de Dios. Todos éramos esclavos. O sea, lo que significa, mis hermanos, que nosotros, si fuéramos a enfrentar el juicio de Dios sin Cristo, hubiéramos sido encontrados, ¿qué? Culpables. Necesitábamos a alguien que nos libertara. Necesitábamos a alguien que nos rescatara, alguien que viniera a pagar el precio de nuestra libertad. Y eso fue lo que hizo Cristo, mis hermanos. El término redención usado aquí se refiere al pago de ese rescate requerido para dejar en libertad a una persona esclavizada. El sacrificio de Cristo en la cruz pagó el precio por cada persona elegida que había sido esclavizada por el pecado para comprar su libertad y ahora disfrutar de toda bendición espiritual. Antes de Cristo, mis hermanos, éramos esclavos. Ahora somos libres por la sangre de Cristo. Pablo en Romanos 3, 24 y 26, mire lo que dice. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por medio de qué? De la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Dios tomó el lugar en Cristo por nosotros, mis hermanos. Cristo fue el Cordero que se tomó el lugar que tú y yo merecíamos. Y su sangre ahora nos liberta de la esclavitud del pecado y nos hace libres. Dice, Dios lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Hermano, Cristo tomó nuestro lugar. Obtenemos su redención, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Y todo esto sin nosotros merecerlo. Es por su gracia abundante, mis hermanos. Es por su favor inmerecido que obtenemos la redención y perdón de nuestros pecados.
No merecíamos, mis hermanos, ser perdonados. Teníamos que pagar por nuestro pecado. Pero Cristo tomó el lugar. Pero no solo nos redimió, mis hermanos. Pablo continúa diciendo que en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Él nos dio a conocer el misterio que estaba escondido. Nos reveló su voluntad que se propuso en Cristo. Pero ¿cuál es ese misterio? Versículo 10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, el de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La voluntad de Dios, mis hermanos, es reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como en la tierra. Y Él nos ha dado a conocer este gran misterio que estaba escondido. Dios reunirá, mis hermanos, todas las cosas en Él mismo para el futuro eterno. A partir de la creación de los cielos y nueva tierra, como vemos en Apocalipsis, mi hermano, el nuevo universo quedará unificado por completo bajo el señorío de Cristo. Seremos parte de esto, mis hermanos, porque nuestra salvación está garantizada en Cristo. Y el pasaje sigue hablando, versículo 11. También en Él hemos obtenido herencia, habido siendo predestinados, una vez más la idea de que fuimos escogidos desde antes de la fundación, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hermanos, hemos sido elegidos, hechos santos, sin mancha, adoptados y redimidos, pero también se nos ha dado una herencia. Una herencia celestial que ha sido garantizada en Cristo y podemos descansar en que nada ni nadie nos podrá separar de alcanzarla. Un día todo se acabará, mis hermanos. En este mundo estaremos reinando con Cristo por siempre. Y todo con un propósito, versículo 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Todo lo que Dios ha hecho, mi hermano, en Cristo, ha sido solo para que Él sea glorificado y exaltado. Pero también ha hecho para que nosotros nos deleitemos, nos gocemos y encontremos esperanza en Él. Pero ¿qué garantía tenemos de esta herencia? Hay una herencia, pero ¿qué nos garantiza de esa herencia? Es lo que nos lleva a nuestro último y tercer punto. Y es que fuimos escogidos. Primero vimos que fuimos escogidos por el Padre para la alabanza de su gloria. Fuimos redimidos por Cristo para la alabanza de su gloria. En tercer lugar, mis hermanos, veamos que fuimos sellados por el Espíritu Santo para la alabanza de su gloria. Versículos 13 y 14. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados. O sea, cuando nosotros creímos, mis hermanos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Los hermanos en Éfeso habían escuchado el evangelio. Se habían arrepentido de sus pecados. Habían puesto su fe en Cristo. Y en el momento que pusieron su fe en Cristo, fueron sellados por el Espíritu Santo. Pero tú y yo también, mis hermanos. Tú y yo también, cuando escuchamos el evangelio, cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia celestial. MacArthur, hablando del sello del Espíritu Santo, mire lo que dice.
El sello de que Pablo habla se refiere a una marca oficial de identificación que se colocaba en cartas, contratos o otros documentos importantes. Así el documento quedaba bajo autoridad auténtica y oficial de la persona cuya marca quedará impresa en el sello. Y hay 4 verdades que revela este sello. La seguridad. Este sello garantiza nuestra salvación, que nuestra salvación está segura en Cristo. Demuestra que es auténtica en Cristo. Demuestra que somos propiedad de Cristo. Y que el Espíritu Santo es dado como el juramento de la herencia futura del creyente. Hermanos, el Espíritu Santo viene a nosotros para sostenernos, para garantizar de que seamos sostenidos hasta el fin. Sostenidos hasta el fin. No estamos solos, mis hermanos. El Espíritu Santo viene para asegurarnos, para perseverar nuestra salvación y nuestra herencia en Cristo. Y ese sello interno en nosotros, mis hermanos, garantiza que somos propiedad de Dios. Todas las bendiciones espirituales que tenemos, mis hermanos, nos debe llevar a una cosa, y es vivir para la gloria de Dios. Hemos sido elegidos, redimidos, sellados, para que podamos deleitarnos, para que podamos gozarnos, pero también para que vivamos adorando al único que merece nuestra adoración, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunas preguntas para reflexionar, mis hermanos. ¿Cómo responde al hecho de que Dios te haya elegido para la alabanza de su gloria? ¿Cómo respondes? ¿Estás contento en Cristo, mi hermano? ¿O estás pensando en lo que te falta? ¿Estás pensando en esas cosas que no tienes? ¿En cómo tus hijos se comportan? ¿En no tener la salud que deseas? ¿En no tener la casa que deseas? ¿En no poder hacer las vacaciones que deseas? ¿O estás recordando que en Cristo estás completo? ¿Estás consciente de las bendiciones que ya tienes en Cristo, mis hermanos? ¿Cómo enfrentas las dificultades y adversidades de este mundo? ¿Cómo las enfrentas? Estás completo en Cristo, mi hermano. No importa si tienes mucho, si tienes poco, si estás pasando por dificultades, si estás enfermo, estás completo en Él. No necesitas nada más, mi hermano. No necesitas nada más. Estés contento, porque en Cristo tienes todo. Podemos descansar en la justicia de Cristo para nuestra salvación. Si tú estás aquí hoy y no eres creyente, deja de buscar bendiciones en este mundo. Deja de buscar tu reino en este mundo. Y ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados. E inmediatamente recibirás todas las bendiciones espirituales en Cristo. Y solo en Él podrás encontrar el gozo, el contentamiento, la paz que has buscado en todo lo que ofrece este mundo, que será pasajero. Solo Dios puede garantizarte vida eterna, amigo. Para concluir, el pastor John MacArthur dice: las riquezas de Cristo son nuestras riquezas. Sus recursos son nuestros recursos. Su justicia
es nuestra justicia. Sus privilegios son nuestros privilegios. Sus posesiones son nuestras posesiones. Pablo en Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él. En Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual para la alabanza de su gloria. Estamos completos en Él, hermanos.